hicimos autocríticas y estamos convencidos que este es el camino. Alto honor y una enorme responsabilidad que el pueblo chaqueño me ha conferido. Y escuchamos por ahí un relato de una provincia donde muchos chaqueños les gustaría vivir. Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada. El que depositó dólares recibirá dólares. Son los que me fueron a pedir de rodillas que me haga cargo del país cuando esto ardía. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. Se acabó el curro de la política. Hola, buenas noches. Que nunca sacar en realidad el curro de la política, porque si no, ¿qué sería de programas como este? Hoy en un horario que no es el habitual, arrancamos a las 8, bueno, porque no queríamos restar la audiencia al partido de Argentina. Estamos todos esperando y bueno, es el inicio del sueño por la cuarta estrella, la cuarta Copa Mundial. Exacto, ya estamos todos en clima mundial, tanto que se habló de que no había clima mundialista, creo que este fin de semana ya quedó eso en el camino, y ni hablar hoy, ya con el partido de Argentina, estamos ahí a muy poco, pero... Esto que decís porque había toda una serie de comentarios, había tanto de pronósticos de canchas a medio llenar. Claro, se hablaba mucho de poco clima mundialista, tanto en los países organizadores como también en la Argentina, pero ahora creo que todos ya estamos subidos a la ola, pero decíamos, las canchas llenas, eso se hablaba bastante de que por lo caro, por lo largo de tantas selecciones y por lo caro de la organización, como que iban a haber muchos estadios llenos, vacíos, hasta ahora no lo hemos visto. Lo que sí me pasa es percibir acá en el Chaco, bueno, te podría decir a nivel país, como que no hay un clima de tanta efervescencia como en otros mundiales. No sé si es porque ya tenemos la felicidad remanente de Qatar 22. Yo particularmente creo que arranca con el partido inicial de Argentina. Pero antes es como que se sentía, no y sé si era por esas ganas de ganar y que Messi tuviera su copa. Eso seguro, hay como se llega de otra forma, el equipo mismo, creo que Scaloni mismo llega de otra manera, más relajado, y en las conferencias se lo ve en ese tono, se lo ve muy bien realmente, ojalá que esto se traduzca futbolísticamente. Y bueno, y Qatar además fue muy distinto porque además nos cambió recordemos que fue en verano. Estamos en invierno, también los mundiales generalmente son en invierno nuestro, pero bueno, no sé, hay un cambio muy brusco ahí entre un mundial al otro en cuanto a lo que eran los días de calor. Es verdad. Ahora días que van a estar fríos, bueno, hoy es un día frío, no sé, esas son interpretaciones que hago, ni idea. Pero si tiene que ver con eso. Todo debe influir de alguna manera. Y hasta influyen los encuestadores del clima mundialista. Es así, tenemos una imagen, una placa de la consultora de Jacobe, que ha medido las imágenes de positiva, regular, negativa o desconocimiento de jugadores referentes de la selección y hasta del Chiqui Tapia. Ahí la vemos en orden de imagen positiva. Y fíjense quién está arriba. Julián Álvarez. No sé si se lo esperaban. Yo no digo que tenga que tener mala imagen Julián Álvarez. A mí me sorprende bastante, te diría que la mitad de los resultados. Por eso, Julián Álvarez, 93,2. La persona de la selección con mejor imagen. Lo sigue Lionel Scaloni, 92,3. El Dibu Martínez, 92,2. Ahí, entre el primero y el tercero, hay un punto de diferencia nomás. Luego ya Messi, 90,9, un poco más distanciado. Y ahí cambia bastante Rodrigo de Paul, 63%. Y el Chiqui Tapia, 14,2%. Ahí se entiende. Lo de Rodrigo de Paul tiene mucho que ver todas las cuestiones extrafutbolísticas que hay en torno a su figura. Y bueno, a ver... A mí me preguntás, yo lo pondría primero a Scaloni, como para mí la mejor imagen es la de Scaloni. A mí no entiendo primero que Messi tenga menos imagen positiva que Álvarez. Y después, eso seguro también. Sí, no lo entiendo. Si la encuesta se hace en Argentina, que obviamente es así, quisiera saber dónde vive ese casi 2% que dice que no lo conoce. Eso Messi. Es tanto el 1,9% de desconocimiento y... el 1,5% de imagen negativa, que también es difícil encontrarle por qué tiene que tener una imagen negativa. Sí, te tenés que ser, no sé, ultra maradoniano. Y el 5,7% de regular. Son números pequeños. 5,7, 1,7. Pero bueno, esto sí se lo proyecta a la población argentina,
entre eso, regular, negativo y desconocimiento de Messi, estamos hablando de unos 5 o 6 millones de personas, si se lo proyectas a la población. Es un número importante. Por eso. Es un número importante. O hay un 2% de franceses que viven en el país y son los que, o de Cristiano, ¿no? Familiares de Cristiano Ronaldo que se empeñan en hacerle el ninguneo a Lionel Messi, porque si no, te digo, a mí se me derrumba toda la credibilidad del sondeo. Si tenés un 2% casi de gente que dice no sé quién es Messi, yo quisiera conocer a esa gente. Es realmente extrañísimo. Y después, bueno, obviamente en la parte más política que lo ponen al Chiqui Tapia, 14,2 de imagen positiva, se entiende, 28 de regular y 42,7 de negatividad. Uno ve la imagen del Chiqui Tapia y es más o menos similar a cuando uno se pone a compararlo con los políticos en funciones. Es que alguna vez se habló también, hasta no hace mucho, de una cierta proyección política, ¿no? Exactamente. Así que bueno, curiosidad, esta medición que hizo Jacobe sobre los referentes de la selección y de la AFA, en este caso con el Chiqui. Bien, vamos a ir a nuestra primera pausa y luego comenzamos con nuestros invitados. Hoy van a estar aquí Alfredo Gómez, todos lo conocen como Papuchi Gómez, le vamos a preguntar por qué ese apodo. Y es un hombre que habitó el área de ceremonial y protocolo del gobierno de la provincia. Y nos interesa entrevistarlo porque seguramente tiene mucho para contar sobre cómo fue esa intimidad o pseudo-intimidad de los gobernadores fuera de cámara, lejos de los micrófonos, en el día a día, que es la parte justamente en la que toman intervención los agentes de ceremonial y protocolo. Y luego Juan Manuel Pedrini, dirigente que una vez fue joven, hoy se va acercando a ser un histórico del peronismo, con una trayectoria muy larga, muy extensa, también para hablar aquí del momento que viven el Chaco y el país. Todo esto luego de la pausa. Vivamos el otoño por Norte TV. Desde 2013, Frigopork lleva la mejor carne de cerdo a todo el NEA. Junto a nuestras marcas La Ucraniana y La Tablita de chacinados, embutidos y fiambres, es sinónimo de calidad y confianza. Encontranos en nuestras sucursales en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones con la mejor calidad y atención. Para más información, visita nuestra web frigopork.com o encontranos en nuestras redes sociales. Si es de cerdo, es Frigopork, La Ucraniana, del campo a tu mesa. Los números hablan. Más de 3 millones de vistas, más de 1 millón de visitas mensuales y los más de 450.000 seguidores en redes hablan de un crecimiento que no para. Norte Multimedios es el medio más visitado de la región cuando querés verificar la información. Crecemos porque vos nos elegís para saber la verdad. Norte Multimedios. Información verificada. Lo que pasó y lo que
Bien, primer entrevistado de la noche aquí en Pulso Político. Es casi un gusto personal que nos queríamos dar, Alfredo Papucci Gómez. Por tu apodo te conocen muchísimos en todo el ámbito institucional de la provincia, en el ámbito de la prensa, de la dirigencia política. Manejaste ceremonial y protocolo del gobierno del Chaco durante, más de 2 décadas. 33 décadas. 3 décadas. 33 años de director. Sí. Bueno, un montonazo, más otros buenos años integrando sin dirigir el área de protocolo de la provincia. O sea, trataste con todos los gobernadores, con todos los funcionarios de alto rango que pasaron en más de 40 años de historia del Chaco. Primero, un interrogante es esto de Papucci. Suena muy, no sé, hasta sensual, no sé, ¿te lo puso alguna novia de apodo? ¿Viene de tu infancia? Es mi madrina. Es tu madrina. Creo que había algo de sensualidad, porque salí del sanatorio y ya tenía el sobrenombre. Ah, ya saliste con sobrenombre y todo. Sí, por eso es tan gravitante en mi vida. Bueno, antes que la partida de nacimiento ya estaba el apodo. Ya estaba el apodo. Bueno, mucha gente se pregunta también, ¿qué hace un encargado del ceremonial y protocolo, no? Sí. Todos lo asociamos con los modales, con los procedimientos formales en una ceremonia oficial y demás, pero debe ser bastante más que eso. Es más que eso, pero hay 2 etapas, por lo menos 2 etapas que yo viví. Una, la etapa de superflua, de dirigir un acto y regirse por ciertas normas que habían perdidas y darle la jerarquía a las autoridades de acuerdo a esa especie de ordenamiento protocolar y ubicar a la gente. Y lo otro más técnico es la posición de un jefe ceremonial que se empieza a preocupar porque la tecnología con la prensa empiezan a influir mucho en el área de protocolo. Es decir, de un acomodador pasas a ser un ordenador de escena, donde vas poniendo los elementos. Los elementos son autoridades, estudias la luz del acto o la luz del día, estudias las relaciones interpersonales, armas escenarios y de acuerdo a nuevas normas que hacen que esta pasó a ser una técnica comunicacional más. O sea, ustedes, nos dijiste fuera del aire hace un ratito, ustedes le cuidan la imagen visual al gobernador. Exacto. Pero a la figura que les toca. Es decir, que eso no fue un papel propio del área ceremonial. El área ceremonial viene de la antigüedad que, al contrario, claro, el chamán al contrario, alejaba la figura de los líderes religiosos o políticos del escenario público. Hacía ese papel de odiosos, y al contrario, esta tecnología nueva arrima o acerca a esa figura o a esas figuras a un público también debe más haber cerca. Unos cruces, capaz nos vas a contar, pero unos cruces interesantes entre lo que el interés de ceremonial y protocolo de la organización, el interés del secretario privado del gobernador o de la figura, el interés de seguridad. Debe ser todo lo que sea estas situaciones están hasta que se prende la luz y después desaparecen todo, porque ya ahí ya nadie sabe qué hacer. Es cierto. Empieza a aparecer el miedo de escena hasta los gobernadores. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Vení, no te vayas, decime qué hago. Si alguno se resiste a eso,
en algún momento hay que atenderlo porque empiezan a patinar en sus contradicciones, ¿no? Claro. Supongo que en toda esa historia, porque yo pienso, ingresaste en el 73, te haces cargo de la dirección en el 81. En todos esos años pasaron gobernadores que hoy ya son parte de la historia de la provincia, ¿no? Por ejemplo, en el 73 comienza la gobernación, la última gobernación de Olindo Felipe Vittel, sí, con otro histórico del peronismo, Alberto Torres Sagasti como vice. Sí. Se produce el golpe del 76, llega el general Antonio Serrano, luego llega el coronel Ruiz Palacios. Sí. Vuelve la democracia, Florencio Teneb del peronismo, luego Danilo Baroni, que también es del justicialismo. Llega el ciclo de Acción Chaqueña, tan sorprendente como fugaz, Rolando Tabuinas en la gobernación. Sí. Ángel Rosas, que inaugura un ciclo radical de 12 años, que completa Roy Nikisch en el último tramo. Llega luego la etapa de Jorge Capitanich, con Domingo Pepo entre mandatos. Y hoy está Leandro Asdero, ¿no? Pero lo que quería decir es una sucesión de personalidades muy diferentes. Supongo que cada personaje te representó una necesidad de adaptarte, de buscar la manera de conducirlo sin chocar y dando lo mejor para cada uno. Yo digo, no habla bien de mí, ¿viste? Habla bien de ellos, porque yo soy un beneficiado del respeto hacia la carrera pública. A mí nunca nadie me preguntó de qué partido era, ni podían haber chistes cruzados de que vos sos de acá, vos sos de allá. Ahora, viste que los periodistas y los ciudadanos en general vemos a esas personalidades de la cámara para allá, digamos. Ustedes tratan con ellos en ámbitos donde no hay cámaras, no hay fotógrafos, no hay micrófonos. Y de eso te quería preguntar. De Olindo Vittel, por ejemplo, ¿cómo era en el día a día, en el trato con ustedes? ¿Era de entender estas normas que ustedes les comentaban y rigores del protocolo? ¿O era más informal, por ejemplo? No, él era un hombre, un líder, bueno, que tuvo el beneficio del acompañamiento del partido, ¿no es cierto? Eso es fundamental en el éxito de su gobierno. La vida ciudadana mezclada con el desastre institucional era muy grave, pero Vittel tenía la particularidad de... Claro, hablamos de los 70, que es una etapa muy convulsionada, la más convulsionada probablemente de nuestra historia reciente. Sí. Tipos que corrían por los pasillos armados. Sí, metralladoras atrás, debajo de un saco. Muy desagradable porque era parte de una democracia atrapada sin razón. En un tornado de violencia, ¿no? Total. Pero él caminaba por las calles. Vittel no sabía dónde estaba una mañana que estaba trabajando, desaparecía. Entonces había que ir a buscarlo. ¿Y dónde solías encontrarlo? Y en La Estrella, o caminando por la plaza, o caminando por la calle del centro, que era la calle hoy peatonal. ¿Y la gente común eso cómo veía? Hoy alguien ve a un gobernador, se le acerca, lo saluda, no sé, capaz que hasta le pide algo. Bueno, suerte si lo ves. Claro, por eso. Eso también te quería preguntar. ¿Se perdió esa sencillez del ciudadano que ocasionalmente es gobernador? Yo recuerdo, ya Vittel era grande, tenía un problema de salud que lo aquejaba. Hablo de mi inicio en el periodismo a finales de los 80 y de los 90, y a Olindo Vittel o a Torres Sagasti o a Luis León los entrevistabas en sus casas. Ellos te recibían en sus casas y eran casas de clase media, digamos, no te encontrabas con algo deslumbrante, ni era un departamento superpuesto en el centro, ni una casa en un barrio privado. Esa sencillez, ¿vos notás que se perdió? Yo creo que se perdió en general en todos los estratos sociales. La sencillez se perdió en el barrio, se perdió en todos los estamentos sociales, como te digo, ¿no? Porque
el famoso ascenso social muchas veces va acompañado de que vos no podés revisar mucho porque encontrás algo desagradable, ¿no?, para la sociedad. Bueno, viste, se te escapaba, se iba por ahí, lo tenías que ir a buscar al bar La Estrella o estaba en la plaza. ¿Y qué era? ¿Qué te decía él? ¿Como que lo asfixiaba un poco el despacho o era por esas ganas de...? No quería perder contacto. ¿Se iba a sentar con alguien o se iba a relajar solo? No, él caminaba y el malón de gente atrás de él. Iba a la cancha Forever y era un hincha más. Viajaba para ver su Forever en todo el... era muy fan de Forever. Muy fan de Forever. Bueno, llega el golpe del 76, un momento crudo que abre una etapa oscurísima de nuestra historia. Ahí, bueno, Vittel es desplazado del cargo de gobernador, llega Antonio Facundo Serrano. ¿Esa etapa fue difícil? Desde el punto de vista de tu trabajo, digo, ¿no? Desde el punto de vista de mi trabajo, como el de muchos, porque yo siempre digo, yo no voy a hacer propaganda del proceso ni de ningún partido. No porque desprecie los partidos políticos, al contrario, los respeto, porque si yo no tengo una vocación política, no voy a mover la boca para cantar una marchita, como he visto mucha gente, acá y en la Nación. Estaban en un gobierno y salían gesticulando en otros idiomas, digamos. Los famosos panqueques. Pero el caso de Serrano es un caso de un hombre duro en el trato y que no quiero volver a que me tilden de procesista. Yo digo, Serrano fue un estratega en el sentido de la política del Chaco. Nadie puede decir, ¿qué hizo Serrano? No, escúchame, tenemos un impenetrable que en otros lugares, como por ejemplo Paraguay, el impenetrable es una fuente de recursos impresionante. Claro, lo que pasa es que al lado de todo lo que fue la represión ilegal y los crímenes de lesa humanidad, todo eso queda opacado y en un tercerísimo plano, ¿no? Sin duda que el desastre que fue la dictadura no se puede salvar con ninguna obra que se haya hecho. No, yo hablo del punto de vista de la conveniencia del Chaco y de que ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Esta otra oposición política triunfaba. ¿Cómo hubiésemos? ¿Vos hablás del terrorismo de izquierda? Sí. Bueno. ¿Cómo hubiera sido si no se que esa historia de los 70 está contada de una manera muy sesgada, ¿no? Está parcializada. Porque las aberraciones de la dictadura, sin duda que son incomparables, imposibles de empardar, pero hubo aberraciones también. Recordaba, pues justamente hasta hace algunos años atrás hubo toda una vuelta, se había puesto hasta en duda mantener el nombre de Fuerte Esperanza. Había sido obviamente una localidad que se sacó la placa de inauguración. Se llegó a ese punto y eso fue hace poco. Como si cambia la historia. Hace 10 años atrás, no fue mucho más que ese tiempo, digamos. Que fue hace poco, hace 10 años atrás, no mucho más que eso, esa polémica que se generó. Sí, se sacó la placa inaugural. Sí. Bueno, se va Serrano, llega Ruiz Palacios con otro perfil más carismático, al punto que se permite luego en el año 88 fomentar un partido político propio con el que se va a producir un hecho político destacado, que es la primera derrota del peronismo en elecciones libres en el año 91. Pero antes de eso, en el 81 se produce el recambio, creo, ¿no? Sí. Llega Ruiz Palacios. Él tenía un trato especial con toda la gente de adentro de la Casa de Gobierno y por fuera. Él salía 1, 2 o 3 días de acuerdo a la gira y visitaba 5 o 6 localidades de la mañana hasta la noche. Y todos tenían derecho a levantar la mano, a hablar, no se hizo nunca más eso. Todos tenían esa comunicación directa con el gobernador. Bueno, es que uno piensa por ahí también que más allá de
de que hay un sector, o que había en aquel momento, intrínsecamente antiperonista de las Fuerzas Armadas, había muchos militares que soñaban con ser un nuevo Perón, ¿no? Es decir, en el estilo ese del contacto con la gente. Sí. Ruiz Palacios, ¿le veías algo de eso entonces? No. Como buscar trabajar un carisma. El un contacto carisma directo. sí, pero no te olvides que se retiró del ejercicio efectivo del ejército por antiperonista, ¿no? No, sí, me refiero a eso, a que creo que los militares de aquel tiempo estaban tentados del rol más político, ¿no? De contacto con la gente y demás. Sí, aparte venía a abrir la etapa democrática, eso seguro, porque... Bueno, y ahí llega Florencio Tenev. Sí. Florencio Tenev, que tenía fama de ser así como muy informal, muy... ahí ya estabas de director. ¿Era difícil de manejar o él...? No. ¿Sí? Era... Muy... Se ceñía a tus indicaciones. Sí. Él era... también tenía el acompañamiento del partido, ¿no? Eso lo benefició mucho. Pero aparte, teníamos un programa tan extenso que si no hubiéramos trabajado con organizaciones precisas, viste en los últimos tiempos que se inauguraban esas cantidad de escuelas también sucesivas. Todos dicen, las escuelas lo salvaron. No, las escuelas lo salvaron porque aparte la gente lo acompañaban en cada población que iba, era a lugares inhóspitos totalmente. La gente lo acompañaba mucho y él era un hombre líder dentro y fuera del gobierno. Porque dice líder dentro del gobierno con todo lo que él ya venía del partido y todos se creen que con el mismo derecho y con las mismas aspiraciones, ¿no? Entonces es difícil manejarlo, muchachos. O sea, Tenev, vos decís que era un buen alumno en temas de protocolo. Un hombre sensato. Y bueno, se va Florencio Tenev, llega Danilo Baroni, también del justicialismo. Una personalidad, por lo menos uno lo veía desde afuera, más tranquila, más aplomado. Con él uno tampoco se imagina sobresaltos en tu trabajo. No, sobresaltos no, al contrario. Esa bonomía, esa forma de ser tranquila, no nos daba mucho trabajo para decir, no agitábamos toda la comunidad como hubieron otros gobernadores, como el mismo Florencio, ¿no? Que hasta se le criticaba, ¿no? Por ahí cierta parsimonia, así como ese carácter tranquilo. Sí, el carácter tranquilo era manejar con sabiduría su gobierno. Y yo te digo la verdad, este es un caso que Baroni al gobierno, voy a decirlo, Vittel al poder. Claro, esa era la fórmula que se hablaba, ¿no? Como que era la ficha de Vittel para no perder la elección del 87, porque tenía muy buena imagen Baroni, fama de hombre honesto, y el peronismo venía de todo el escándalo de los durmientes. Sí, era así, pero yo te puedo decir, ¿no? El que llega ahí se sienta y gobierna. La decisión. O sea, vos decís que Vittel no era el que tenía la manija, que la tenía el propio Baroni. Sí. Bueno, para mí, Sí, no, no está soy bien. un Pero bueno, lo veía desde adentro, así que es un testimonio importante. Ustedes saben eso, que hasta acá no era un hombre, y no tuvo el acompañamiento del partido desde el raíz. Nos dio la posibilidad a los chaqueños de tener el primer gobierno democrático que recibe el poder de otro gobierno democrático. Es histórico. Claro. Ni del primer día lo acompañaron. Te digo, para mí el orgullo de haber organizado esa transmisión de mando, ¿no es cierto? Que aprovecho de decirlo, e inaugurar un gobierno democrático con la cantata chaqueña cantada desde el balcón de la Casa de Gobierno, que nunca más se usó, ni antes ni después. Para mí fue un hecho protocolar increíble. Claro. Y desde el punto de vista democrático, Baroni nos dio esa posibilidad. Bueno, llegamos al 91 y ahí ocurre lo disruptivo.
el peronismo, que ganaba todas las elecciones, excepto aquellas en las que estuvo proscripto, el año 58, el año 62 o 63, pierde la elección frente a Acción Chaqueña, una elección agónica. Ruiz Palacios iba a ser candidato, el Superior Tribunal lo baja por no tener suficientes años de residencia. Y entonces el candidato a Acción Chaqueña es Rolando Taubinas, que hasta ahí era el candidato a vice, el compañero de fórmula de Ruiz Palacios, que nadie conocía prácticamente a Taubinas, pero era tal el descrédito del radicalismo y el peronismo que gana la elección. Todavía no había balotaje, así que gana con creo que un 39% de los votos. No mucho más. Una diferencia muy exigua sobre Jorge Morales. Todas las elecciones fueron márgenes muy chicos, a no ser la segunda que se repitieron. Bueno, y ahí este tema que vos venís marcando y que noto que le das mucha importancia, si el gobernador tiene o no respaldo del partido, ahí se habló siempre de una ruptura entre Taubinas y el jefe político del sector, que era Ruiz Palacios. ¿Eso vos lo palpaste, lo sentiste que ocurrió así? Se notó. Se notó la escalonada de separación y la pérdida de ese contacto entre partido y... De sintonía. De sintonía, e incluso el Ejecutivo con los legisladores. Se fue desmembrando ese gobierno. Es como que se autodestruyó Acción Chaqueña, ¿no? Sí. Hizo una implosión. Al punto que gana esa elección, ya el año 93 pierde la legislativa, en el 94 pierde la constituyente. Se rescata una cosa que también con el tiempo se fue perdiendo. Él rescata la idea de los consorcios camineros y hace su gran obra con los consorcios camineros que fueron un ejemplo en ese momento. Y poco tiempo más ya se empezaron a conocer casos de corrupción. Igual que vos podrás decir, bueno, hizo mal o bien el gobernador, todos tienen cosas buenas y malas, ¿entendés? El mismo Baroni, bueno, un hombre tibio, miércoles, puso lo que puso para hacer la fiesta del algodón. Y fue una fiesta que trascendió. Y puso lo que puso para hacer la famosa feria o fiesta de la escultura. Vaya. Claro. Emblema. Son emblemas. Yo no puedo decir del 1 al 10, este gobernador lo califico de 5. No. En este sentido, muy, muy bueno, mejor que en esto. Bueno, después de Taubinas llega Rosas, con mucho ímpetu, muy, muy hábil para trabajar la comunicación. ¿Con él trabajaste cómodo? Y me hizo trabajar demasiado. Andabas de acá para allá. Y cambió la forma porque ya sus actos eran ya más masivos, tenían que tener otro despliegue. Bueno, a mí antes que asuma me dijeron, pobre de vos, porque no cumple un solo horario. Horario radical, como dice. Ese era el lema, era todos sus colaboradores, el horario radical de Ángeles. O sea, sufriste como una madre. Pero obedecía. Claro. Porque aparte andaba por todos lados. Aparte, dice, vamos, y vamos a Buenos Aires. Andá y sacá un crédito por ahí, que se compraste un traje, vamos quedado 3 días. Y desde el interior se terminábamos en Buenos Aires, ¿viste? O sea, tenías que irte comprando trajes por el camino. Por todos lados. Bueno, con Nikis supongo que descansaste un poco, ¿o no? Nikis era... más ordenado, quizás más tranqui. Más ordenado. Un tipo que no le gustaba la exposición, no le interesaba eso. Papel y lápiz. Eso comentamos siempre. Es así, ¿no? No es que lo simulan, realmente no le interesa. No le interesa. Papel y lápiz. Y guay. Entró esta plata, ¿dónde está? ¿Dónde va? Papel y lápiz todos los días, a la mañana temprano, era revista del... Bueno, dicen que hace lo mismo con el municipio, que temprano se levanta y que en un cuadernito está con los números. Y así hacía.
Bien, ya estamos llegando casi al final del ciclo. Llega Jorge Capitanich. Sí. ¿Con él volvieron los tiempos de Rosa de andar a los saltos o fue diferente? Sí. Bueno, cuando él asume, yo estaba en condiciones de irme. Y bueno, antes de asumir ya había tenido algún cruce con algunos colaboradores y viste que los patillos vuelan bajo. Y teníamos algunos cruces. Yo dije, mira, yo no estoy acá para venir a terminar mal, que me echen por ciertas circunstancias, yo me cuide siempre de... No, justo ahora que yo vengo. Esto referido a que no se dice la verdad cuando se dice lo puso fulano o vino porque fue esposo o yerno. El gobernador o el Coqui vino ya en épocas de Florencio Tenef. Vino a estudiar acá y le dieron un cargo. Nivel empezó en la facultad, en el IFONA, y andaba con una especie de maquinita, como si fuese un proyector de diapositiva, hablaba. ¿Capitanich? Sí, era nuestro, ¿cómo se dice? Con los boxeadores, era el hombre que hablaba entreteniendo para que llegue, y hablaba con los productores, con todo. Hablaba igual, así, fulano. ¿Y se le entendía ya en aquel momento? ¿O? Bueno, yo no le entendía, pero a lo mejor los productores sí. Porque después de 20 años, ¿viste? Pero ahí vemos a un jovencísimo Jorge Capitanich. Muy joven. Esto debe ser quizá del primer intento por llegar a la gobernación. Sí. Hablamos del año... Sí. Esto es 2007, me dicen. Yo pensé que podía ser el 99, que es cuando la primera vez que intenta, que Rosas le gana por paliza. Todos los que entraron jóvenes. Claro. Y después el poder los amasijó. Cambian totalmente. Bueno, fuimos a la calle a preguntar a la gente de los gobernadores que ha tenido el Chaco y de los que pueda recordar cada uno. Sí. ¿Cuál es que, no el que más aprobación le da, sino el que mejor le caía, digamos, ¿no? O por sus políticas o por su manera de comunicar? Estas fueron las respuestas. ¿Qué gobernador de los que tuvo el Chaco hasta ahora le pareció mejor? Ninguno. No, es Vero. Toda la vida. Y Rosa. Es buena persona porque lo conozco, es Vero, lo conozco. Era compañero de trabajo en su momento, cuando era joven, recién se recibió de arquitecto. Doctor Rosa, el trato a la gente, se ocupó de hacer lo que pudo hacer en su momento. Sinceramente no tengo ninguna opinión de ningún gobernador. Creo que Rosas. ¿Viste? Rosa, hombre que se levantó de donde estaba el Chaco. Me parece que Rosa anduvo bien, trabajó bien, ¿viste? Se comunicó mucho con la provincia, ¿viste? No, bastante unánime. Bueno, Rosa ve esto y se larga. Sí, que lo va a tomar en serio. ¿Te sorprende? Me sorprende, sí. ¿Sí? ¿Y a qué lo atribuís? Y lo que dice la gente. Él era un hombre de contacto personal y de mucha sencillez en el trato. Y a la vez yo creo que también desde el punto de vista de la especulación que siempre está en una figura política, porque digamos los políticos son una mezcla de actores, dirigentes, constructores de un espacio. Él sabía venderse, digamos, ¿no? Yo digo, Rosas es un gobernador que hasta ganó elecciones pagando salarios con bonos. Y lo hacía porque tenía un discurso que hacía sentir que él era más víctima que vos, digamos, de la situación económica, del contexto. Sí. Pero bueno, la gente realmente lo recuerda mucho, ¿no? Sí. Bueno, y vamos cerrando la charla, te quería preguntar, ¿hubo casos de gobernadores o de personas del entorno de cada gobernador con los que te llevaste muy mal, que te hicieron como insalubre el trabajo? No me afectó en nada a mí, porque Pero bueno, vos te vas por un incidente. Un incidente
en ese momento el vicegobernador tuvo algún trato no adecuado con los colaboradores míos. Yo lo voy a contar porque habla de tu dignidad. Fue con Vasilev Ivanov, vicegobernador de Jorge Kapitanich. Él tiene un trato, un destrato en realidad, hacia gente de tu área, y vos, por no aceptar eso, te vas. Estabas en condiciones de jubilarte, seguías prestando servicios, pero dijiste, no, hasta acá llego, eso no me banco. Y digo que habla de tu dignidad porque en lugar de permitir que tus empleados, tus colaboradores fueran avergonzados, decidiste irte, ¿no? ¿Eso te pasó en otras ocasiones anteriores o fue ya un poco como decir, yo ya para esto no estoy? No, yo no estuve para eso y cansado de ese manoseo entre ellos. Entonces... ¿Eso se sentía, esa tensión entre Kapitanich y el vice? Mucho. El primer día que asume Kapitanich, me dice, che, ¿y el vice? Y no estaba el vice. ¿No? ¿Eso te lo pregunta Kapitanich? Sí, en la Cámara de Diputados. ¿Y qué pasó? ¿Después qué supiste? Y lo llamé por teléfono y no fue. ¿Pero y qué, estaba enojado por algo? Y se ve que sí, porque no... Pero eso fue en la primera, ya cuando asumió en la primera... El primer gobierno. ¿El primer gobierno? Sí. Y si ahí eran amigos, ahí todavía eran socios, digamos, políticos. ¿No te parece? Me parece que no, ahora me entero que no, porque después sí. Bueno, ¿esto qué pasaba? No, nunca fueron compañeros de fórmula abierta. No sé, yo en digo... realidad, la historia que conozco. yo sé es que en 2007... sabiendo que Kapitanich necesitaba sumar para ganarle a Rosas, nada menos, que quería buscar el tercer mandato, logran el sí de Viviana Glivota, que era una figura importante del radicalismo de aquel momento, para ser compañera de fórmula de Kapitanich. Sí. Y obviamente que eso le abría la base electoral a Kapitanich de una manera muy importante, antes que tener una fórmula estrictamente peronista. Y le piden a Vasilev que se baje de la candidatura a vicegobernador para que entre Glivota. Y Vasilev, que ya tenía todos los papeles firmados, dice, no, yo no me bajo, no renuncio a esta candidatura. Y hay un sector del peronismo que sigue sin perdonarle eso a Vasilev, a pesar de que después Kapitanich de todos modos gana la elección. Pero pudo haber sido un coletazo de eso, ¿no? Es decir, estuviste a punto de dejarme en banda, de dejarme un costado para sumar a una dirigente de otro partido. Yo me acuerdo que yo leía El Norte en época de la campaña de Kapitanich y decían dónde está el vicegobernador, porque no iba a ningún acto en campaña. Yo estaba en otra cosa, ¿no? Bueno. Pero... déjame hacerle una pregunta. En toda tu carrera, tu trayectoria, obviamente en el área de protocolo, ¿ves una figura como la de Milei? ¿Te hubiese gustado estar ahí para tratar de encuadrarlo un poco en cuanto a sus formas o decís menos mal que eran otras épocas? Yo creo que jamás podría corregir la vulgaridad. Porque una cosa es hablar en un idioma común, ¿entendés? Puede ser arquero y puede hablar de fútbol y una chabacanería de esas que vos te podés mandar como presidente. Ahora, vulgares no. Imposible. Imposible. ¿Lo ves vulgar? ¿No? Sí, digo, desde tu punto de vista, no hay duda de que tiene expresiones que uno dice, es el presidente. ¿Cómo puede estar hablando así? Se está faltando el respeto del mismo. Entonces, eso yo jamás me pondría a corregirlo porque eso viene de la cuna y hay cosas que de la cuna, que me perdone la mamá, digo la cuna por decir, no aprendió la lección antes de llegar. O se las dictó él solo después ya de grande. Sí. Muchas gracias, Papuchi, por tenerte. Un orgullo y un honor. Gracias. Para mí el honor es mío, porque, no sé, tener el honor de volver a visitar la casa donde vine con embajadores, vine en difíciles momentos de la política y de Norte peleado con el gobierno, y traer un mensajito de... traer como las palomas mensajeras. Ustedes no sé si saben que yo tenía una relación extraordinaria personal con Miguel. Primero porque
había sido alumno de mi suegra, mi suegro era el bioquímico, y segundo porque era el hombre de FACA que trabajaba ahí a la vuelta y yo le llevaba las invitaciones como periodista. No sé, tantas anécdotas juntos que el último día que lo vi era un homenaje y Fabriciano me dice, che, estamos por hacerle un homenaje a Miguel ahí en el bar, vamos a inaugurar una... Y Miguel, durante muchos años, yo le mandaba una carta y el otro día me la publicaba, pero la titulaba él. Ah, sí. Y me dice, no dejes de escribir. Y te cuento una cosa ya con emoción, porque fue el último día que lo vi. Él me dijo, no dejes de escribir. Y tenemos que escribir muchas anécdotas que vivimos juntos, me dijo. Y ya hablé con Miladoso, pero ella está con un problema personal y no quiere, no se anima a trabajar en esto. Y después nos dejó con un montón de anécdotas, pero era más zarpado que yo para contarlas. Muchas gracias, Papuchi. Un gusto estar con ustedes. A una pausa y luego aquí el dirigente justicialista, exdiputado nacional, Juan Manuel Pedrini. Vivamos el otoño por Norte TV. Desde 2013, Frigopork lleva la mejor carne de cerdo a todo el NEA. Junto a nuestras marcas La Ucraniana y La Tablita de chacinados, embutidos y fiambres, es sinónimo de calidad y confianza. Encontranos en nuestras sucursales en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones con la mejor calidad y atención. Para más información, visita nuestra web frigopork.com o encontranos en nuestras redes sociales. Si es de cerdo, es Frigopork, La Ucraniana, del campo a tu mesa. Los números hablan. Más de 3 millones de vistas, más de 1 millón de visitas mensuales y los más de 450.000 seguidores en redes hablan de un crecimiento que no para. Norte Multimedios es el medio más visitado de la región cuando querés verificar la información. Crecemos porque vos nos elegís para saber la verdad. Norte Multimedios. Información verificada. Bien, seguimos en Pulso Político y ahora recibimos a Juan Manuel Pedrini aquí en nuestro estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación.
Bien, gracias a vos por estar. Además sos una figura que decimos de a poquito ya estás entrando en el sector históricos. ¿Alguna vez fuiste la renovación juvenil? Como hemos sido todos, ¿no? en la actividad periodística, por ejemplo, pero bueno, los años pasan. El tiempo pasa y sí, me encuentro con que a veces miramos a los costados y bueno, hay varios que ya no están dedicados a la política del día a día. Bien, vos seguís metido en la política, más allá de que ahora estás volcado también a tu actividad como escribano y demás, pero ¿cómo ves al peronismo en este proceso que tuvo un hito hace unas semanas con Jorge Capitanich, reuniéndose con 6, iban a ser 7, pero bueno, uno estaba enfermo? Hablamos de 7 precandidatos a la gobernación por ahora. Y la pregunta que le hacemos a todos quienes han pasado por esta mesa y hemos hablado de esa reunión es, ¿vos creés que Capitanich realmente está dispuesto a no ser él o que hay una ficha todavía guardada que en caso de que él vea que la interna se desmadra, va a tomar la posta? Yo creo que Coqui dio siempre una muestra de una generosidad política amplísima, ¿no? Desde tener el gabinete más joven de la historia de la provincia del Chaco, generando oportunidades de participación real, concreta. Bueno, ahora... Bueno, pero siempre la principal se la guarda él, digamos, ¿no? El año pasado fue candidato a todo, allá arriba en la lista. Porque fue porque la mayoría, la gran mayoría le pedía a él que sea candidato. Eso también es cierto. ¿Vos creés que no es que él jugó para ser candidato, sino que fue un poco la salida que el partido encontró para ordenar por lo menos la interna? En el momento fue lo más fácil. Te digo, me tocó ser uno de los pocos que no estaba de acuerdo con que sea candidato a diputado provincial. Para mí había que reservarlo para la senaduría. Pero bueno, Sabía que vos le dijiste, me parece una locura. Sabía que vos le dijiste, me parece una locura. No, yo lo que le dije es que él era nuestro principal líder y no se expone a los dirigentes, no se los hace jugar una partida que sabés de antemano que no va a ser favorable, porque la correlación de fuerzas ya nos mostraba una determinada situación. En octubre cambió esa correlación de fuerzas políticamente y él era el peronismo otra cosa. Dividido. Y ahora estás viendo que se va a elegir a un precandidato distinto o va a terminar a último momento diciendo no, la gente, como dijiste, está pidiendo que sea todo el candidato. Por eso te decía, creo que para el peronismo viene muy bien esta etapa. No sé quién va a terminar siendo el candidato, pero vos vas a tener 6, 7 dirigentes fogueados en campaña, recorriendo a todos los pueblos, la gente los va a conocer. Cuesta muchísimo hacer conocer a un dirigente político, es un trabajo de años. La instalación de un dirigente político es algo que toma muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Bueno, nosotros vamos a tener 5 o 6, vamos a tener una lista de lujo porque estas personas, los que no integren la lista como candidatos a la primera magistratura, y bueno, serán diputados, serán intendentes, algo van a hacer. Yo veo una gran movilidad en el peronismo hoy. El congreso que se hizo en San Bernardo fue muy bueno. Y también me encuentro con una dirigencia peronista que la verdad sorprende. Escribe libros, qué sé yo, Rafa González con el prólogo de Sergio. Escribió su libro. Javier Martínez, Aldo Leiva, Daniel Pascual. Más que partido ya es una editorial. El doctor Fernández, que escribe sobre, ¿no es cierto?, sobre ¿y el tuyo soberanía. El de Raúl Vittel, ¿no es cierto?, y Hugo Sager, escribiendo sobre deportes. O sea, tenés, la verdad que, por eso te digo, tenemos una vida interna muy efervescente, te diría, y muy buena, en el sentido que tenemos ya una línea de dirigentes que no necesitan mucha presentación en sociedad. De esos 7, ¿a vos cuál te cae bien, así, o mejor dicho? Mirá,
si vos me preguntás a mí, yo creo, quisiera, pero hay que esperar. Yo creo, quisiera que el candidato sea Coqui, sea Jorge Capitanich. Esa es mi intención. Lo otro, veremos si eso no puede darse, porque él no quiere o porque él, dentro de los 7 o 6 se decide, el partido decide que haya otro candidato o se hace una paso y hay competencia. Veremos. Pero creo que esto hasta diciembre no lo vamos a saber. Yo me quedo con la foto de hoy, un peronismo en efervescencia, con muchos dirigentes. No nos faltan candidatos, gracias a Dios. El problema es cuando te faltan candidatos. Sí. Acá ese problema de escasez no tenemos. ¿Y no crees que, por ejemplo, si llega nuevamente a ser Coqui el candidato, ¿no crees que es el candidato que espera que proponga el gobierno actual, Leandro Escudero, para que se lo... No creo que ellos deben estar preocupados con una eventual candidatura de Jorge Capitanich. Yo creo que el problema que tiene el gobierno nacional y provincial y que le están pasando factura es te diría que una falta de experiencia política. No hay solidez política tanto en el gobierno nacional como provincial, y eso creo que va a ser una demanda a futuro. A la vez, ¿no habla de un peronismo que no logra renovarse? ¿La posibilidad de que Capitanich vuelva a ser candidato? No, mirá los candidatos a gobernador que claro, tenemos, pero me está diciendo, ¿no? tenemos esto, pero prefiero 40, que sea 30. Capitanich otra vez. Bueno, pero esa es mi opinión. Yo, qué sé yo. Rodrigo Campos la semana pasada también nos dijo que esperaba que sea Capitanich. Esa es mi opinión. Creo que el propio Capitanich dice, yo preferiría ser yo. Un partido No, yo a él le creo cuando dice que... Yo lo hablé personalmente con él. Él está... él preferiría hoy que sea otro el candidato. Él en realidad pareciera que está más interesado en jugar la nacional, ¿no? Sí, creo que tiene una asignatura pendiente a nivel nacional. Eso no está mal. Es la principal... ¿Cuál sería esa asignatura? Él no es presidente del bloque, pero es la referencia intelectual del bloque de senadores en la nación. De eso no hay duda. Es el senador más consultado. Es el senador, te diría, más escuchado y con es los como el tragalibro del curso, donde vos le preguntás todo a él. Algo así. Bueno, ¿cuál sería la asignatura pendiente del SER? ¿Crees que va a ser otra vez precandidato a la presidencia o que se va a enrolar en el proyecto de Kicillof y va a buscar quizás ser compañero de fórmula? Bueno, yo te digo, yo me encontré... ¿O vos a él dónde lo ves? Yo me encontré estoy en permanente contacto con él, pero ahora me encontré con un nuevo Capitanich. ¿Cómo es este de ahora? ¿Cuál es este ahora? El hombre estuvo... Para empezar, ¿habla más despacio que el otro o es igual? No, el hombre estuvo 2 años fuera de los cargos políticos institucionales. En esos 2 años hizo 2 doctorados, uno en economía y otro en ciencias políticas. Y se nota por ¿Es para tener el boleto estudiantil? ¿Es para tener el boleto estudiantil? No, yo te digo que siempre, o sea, lo es más formado. Siempre nos quejamos de que la dirigencia no se forma, no estudia, no acompaña los procedimientos. Bueno, él hizo un gran esfuerzo intelectual en estos 2 años por alcanzar 2 doctorados. Creo que debe ser el único de la política que yo conozco, no solo no solo de la provincia del Chaco, sino de la política nacional. Daniel Arroyo puede ser un dirigente, pero él ya es más un académico que se dedicó a la política, por lo tanto tiene esos títulos, pero después no hay muchos, ¿no? Y eso se nota en su discurso y en su visión del Chaco y la Argentina.
¿Y eso a su vez le hizo cambiar algunas cosas, algunos enfoques, algunas maneras de ver? Sí, sin duda. El conocimiento te hace cambiar la perspectiva y también tus acciones. Bueno, por eso creo que él está hoy, él está bien a nivel en el cargo nacional que tiene. Yo le digo, aparece como una persona que está en el lugar al que la historia lo llamó. Está en el lugar que tiene que estar, en el Senado, discutiendo los temas nacionales o internacionales de Argentina, desde un presupuesto hasta la designación de los jueces y de los ascensos de los militares y de los diplomáticos. Bueno, está, creo yo, donde tiene que estar, pero el deber lo puede llamar y tal vez vuelva o no a la provincia del Chaco. Bueno, ¿y no le bajás también el nivel a estos 7 al decir, a mí me gustaría que sea otra vez Coqui? Porque es como decir, la verdad es que no generamos nada que pueda ser igual o superador a... Bueno, yo te dije, vamos a esperar a diciembre. Vamos a esperar a diciembre. ¿Estás dispuesto a sorprenderte, a decir, Sí. bueno, capaz que alguno de estos me muestra que puede... Por supuesto. Y puede ser algo tenemos superador? gente muy capaz y con experiencia entre ellos, ¿no? Absolutamente. ¿A vos en cuanto a personalidades te interesa más como referente, como candidato, la experiencia o los años de experiencia, digamos, la trayectoria, un referente ya que tenga toda una carrera detrás, o personalidades jóvenes? Bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? La experiencia te da cierta previsibilidad de quienes pueden llegar a estar en los cargos, de lo que puedes llegar a hacer, vos te podés llegar a imaginar. Con los jóvenes eso lógicamente el factor sorpresa es más fuerte que en alguien con trayectoria. Pero no tengo mayor expectativa. Sí, creo que la provincia del Chaco requiere de personas con conocimiento y con conocimiento no solo de lo que hay que hacer en el gobierno, sino también de la realidad social de la provincia. No me gustaría un gobernador o un intendente que en plena crisis vaya a aprender, vaya a ver qué pasa, vaya a ver qué se puede hacer. No, creo que no hay tiempo, lamentablemente, en estas circunstancias no hay tiempo para ese tipo de experimentos. Bueno, suponete que Capitanich decide no ser o está embarcado en lo nacional y hay que elegir entre lo que hay por debajo. Por ejemplo, esta lista de 7. Lo que hay no es poco, ¿eh? Bueno, por eso. No, hay de todo, pero de esos 7 que se conocieron hasta ahora, agreguemos también a Juan Carlos Ayala, pobre, que se lanzó y todo, y nada, después dijeron, no lo invitamos porque no sabíamos que era precandidato. Pero bueno, de todo lo que hay hasta ahora, estos 7, o los 8, sumando a Ayala, a vos, ¿cuál te resulta como más afín a lo que vos considerás conveniente para el peronismo? Creo, no podría darte un nombre hoy. No podés darme ni un nombre ni un título. No sobre las candidaturas. No sobre candidaturas. Sobre el resto sí, pero no sobre candidaturas porque no lo tengo. Simplemente no lo tengo. Es como también esto que decís vos, querés ver también cómo juegan en estos meses que siguen. También tenemos que ver cómo juegan y cómo reacciona el electorado a lo que ellos están haciendo, ¿no? Hablas mucho, bueno, hay que ver a partir de diciembre si está un poco más clarificado, pero la campaña ya se larga ahora. Bueno, después del Mundial se larga la campaña. ¿Es así? Sí. A nivel nacional y a nivel provincial es como que están en la gatera esperando después del Mundial porque saben que... Y otros no, ¿eh? Hay muchos, esos 6, 7, yo te aseguro que no descansan un día haciendo política. Bueno, y para vos mismo, ¿qué estás pensando? ¿En qué rol te ves el año que viene? No, yo me veo como secretario general del Partido Justicialista ahora y espero
tener un rol de articulador en la selección de los candidatos a todo y en la campaña y en el desarrollo de la campaña electoral que nos permita en el gobierno. No me veo en cargos electorales en primeros lugares. Puede Sí, cambiar. tercero, cuarto. No. Bueno, te estoy hablando de tercero, es un buen lugar en una lista. Bueno, de diputados nacionales no, pero de provinciales. Es un buen lugar. O sea, yo creo que uno cuando está en una lista es un honor estar en la lista. El lugar que ocupe, obviamente, si puede ser el primero. Eso queda muy lindo decirlo, pero después por los lugares se matan todos, porque no es lo mismo estar décimo que segundo. Nos matamos todos, pero bueno, mira, en la última elección fui candidato a diputado nacional suplente. Esperando que alguien se lesione. No, esperando nada. Aportando mi granito de arena, lo poco mucho que uno pueda aportar. Te imaginas que no hay especulación política. Si vas en ese lugar, no hay nada por hacer. Es simplemente hacer un aporte a la lista. Si volvieras al Congreso, viste que a Leiva le funciona mucho esto de ponerse peluca. ¿Podés llegar a hacer algo parecido o no es lo tuyo? No es lo mío, pero rescato y respeto muchísimo lo que hace Aldo, porque desde otro lugar hace ver a la gente, por ejemplo, lo nefasto de un personaje como Adorni, ¿no es cierto? Por lo que está sucediendo. Nosotros decimos que parece hasta a veces medio payasesco lo que hace, pero logra posicionarse y de hecho es uno de los actores más conocidos hoy del Congreso actual. Logra posicionarse y echar luz sobre distintos aspectos de la realidad. Aldo es una marca registrada en el Congreso, ¿no? Y como tal, Juanma, merece respeto. ¿Cómo estás viendo la provincia, la gestión de Esdero? Bueno, la provincia veo con un gobernador prácticamente que hace política en solitario. Sí me parece para él muy buena la incorporación de Karim Peche al gabinete, que le da cierta envergadura política y es un hombre del interior que conoce muy bien Resistencia, así que es un todoterreno. Creo que eso lo beneficia, pero después hay cosas que te diría inentendibles, ¿no? Apoyar una gestión nacional que en el Chaco no se ven los logros. Vos acá, ¿qué posibilidad tenés de desarrollo industrial? Y bueno, lo primero que se nos viene a la mente es la textil. Bueno, es la industria que peor está de todas las industrias, 20% de caída de empleo, ¿no es cierto? El Chaco, si agarrás los últimos registros de empleo del último mes, que publicó Politicón ahora, bueno, estamos cuartos en destrucción de empleo. Después, ¿qué tenés? Tenés Chubut, tenés Tierra del Fuego, Corrientes y Misiones. Después venimos nosotros, ¿no es cierto? Estamos quintos, perdón, en destrucción de empleo. Solamente 4 provincias abajo nuestro. Chaco, la única provincia donde no se desaceleró la inflación. Pasamos del 2,6 al 2,1, al 2,1%, pero si mirás el Chaco me encuentro con la sorpresa que estamos arriba del 3, ¿no? Ahora. Sí, claro, 3,1. Entonces, la única provincia, bueno, la caída de la coparticipación fue brutal para nuestra provincia, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es el sentido de proveer de diputados y senadores a una política que le hace mucho mal a nuestra provincia del Chaco? Eso es lo que no alcanzo a entender de ninguna manera, ¿no?
Bien. Fuimos a preguntar a la gente en la calle qué cambiaría de la forma de hacer política en función de que todos estamos viendo a diario cómo son las interacciones entre las diferentes fuerzas en nuestro país. Y queríamos saber, eso, ¿no? La gente que por ahí espera de diferente de sus dirigentes y representantes. ¿Qué cambiaría de la forma de hacer política en la Argentina? Ay, hay mucho. Ay, quisiera algo mejor para mi país, pero no lo veo, no sale. No sale, queremos algo que salga, que no haya más chorro. Más que nada, porque los políticos lo único que piensan para ellos mismos. Sí, me gusta la persona, por eso yo voto siempre a la persona. No por ser radical o ser peronista o ser lo que sea, sino es por la persona, más que nada, porque acá nos conocemos todos. Y que los gobernantes sean serios, la corrupción es lo peor, que tengan humildad y que hagan lo que prometen. No opino de política en general. No tengo una opinión formada. Perfecto. Todo. Que vayan presos todos los corruptos. Seguir como está ahora, pero corregir lo malo que estaba. Que el gobierno nacional apriete un poco más con lo que nos saca nuestro país. Que sean más leal, ¿viste? Que no se fije tanto en los intereses económicos, porque es decir, se hacen humildes, pero después aparecen con cada cosa que lastima todo, ¿viste? ¿Me entendés? Porque generalmente siempre hay situaciones que por ahí son mal manejadas humanamente por el ser humano, ¿viste? Bien, la mirada de estas personas sobre la actividad política. Vos sos parte de la actividad política, sos dirigente desde hace muchísimos años. No sé a qué edad comenzaste a militar, pero seguramente que habrá sido en la adolescencia. Desde que me acuerdo. Bueno, vos desde adentro de la actividad política, ¿qué es lo que por ahí ves que te gustaría que cambie y no cambia? Bueno, aquí lo primero que te estaban diciendo es... yo adhiero a eso, borrar la corrupción, ¿no? Hay que borrar la corrupción de la política si queremos que... lo primero es conseguir resultados. Segundo, borrar la corrupción. O borrar la corrupción y conseguir resultados. Ponerle el orden que quiera. Pero creo que esto es... La Argentina ya está bien, basta de diagnósticos, ¿viste? Vamos a los hechos, Zapatero. Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. Acá tenemos que arreglar los problemas de la ciudadanía rápidamente. Es como que no hay ya mucho tiempo para esta cuestión. ¿Y quiénes solucionan los problemas? Bueno, la gente capaz, preparada y formada. ¿Viste uno de los testimonios que me pareció muy particular de la actualidad? Voto a la persona, dijo la mujer. Si me cae bien. Peronismo, radicalismo, pero vos comentaste la formación, cómo se capacitó, en este caso hablabas de Capitanit y demás. Y lo que es la actividad partidaria. ¿Cómo lo configurás, digamos, ante este tipo de electorado que es muy importante? Milei, yo creo que gran parte ganó por eso. Exacto. Se vota a Milei, a la figura, no lo que pueda haber. ¿Qué desafío es esto? Es un gran desafío porque está muy bien lo que decía la señora, porque vos, cualquier encuesta te va a dar que la desafectación de la gente de la política. La política, digo yo, es como un teatro que se va quedando sin gente. Hay cada vez menos gente preocupada en la actividad política y siguiéndola. Había un chico que dijo, no tengo opinión al respecto. Entonces, antes, pertenecer a un partido era parte de la identidad de una persona. Como tener un club de fútbol, entonces la gente era conservadora, peronista, radical, comunista. Algo eran. Era muy difícil encontrar gente como este chico que no era nada. Hasta no estaba muy bien visto. Algo tenés que pararte en algún lugar. Bueno, eso que era parte de la identidad de una persona desapareció. Ahora no hay ningún problema. Puedo poder ir y decir, no soy de ningún partido, no tengo ideología política, ¿no? Sos de la mayoría. La minoría es el sector que adhiere a una ideología. Es muy difícil hoy
adherir a una determinada ideología, a la que sea, ¿no es cierto? Esto lo manejó muy bien Caputo, lo manejó muy bien Milei. Santiago Caputo. Santiago Caputo lo manejó muy bien Milei, esa desafectación de la gente de la política, el manejo, el discurso de la casta, y bueno, obtuvieron el resultado que obtuvieron. Para mí fue un trabajo de ingeniería electoral muy bueno. Los resultados no son buenos para las mayorías populares ni para el país, pero rindió sus frutos en las elecciones. Sí, y como decían los dos, un desafío, ¿no? Es un nuevo escenario. Sí. Y yo creo que a la dirigencia política le está costando mucho insertarse en esta nueva escena, donde a veces el político pasa a ser más un influencer que un dirigente. Todo esto de las redes y demás obligan a un nuevo lenguaje, una nueva manera de comunicar, a una sociedad que a su vez está inmersa en tantos problemas cotidianos que tampoco por ahí se informa lo suficiente como para tener otras pautas de evaluación de una figura que se postula para un cargo público. Lo último, Juan Manuel, ¿sentís que hay una posibilidad para el peronismo, tanto en la provincia como a nivel nacional, de volver al poder entonces en 2027? Sí, absolutamente. Creo que a nivel nacional la gente nos eligió como alternativa al ajuste de Milei. Creo que eligió al peronismo. Pueden aparecer otros actores. Hoy somos nosotros los que tenemos alternativas al ajuste a los jubilados, a las personas con discapacidad, a las universidades, etc. Y a nivel provincial también, ¿no? Creo que el Chaco requiere de un gobierno que esté permanentemente sobre las cosas, requiere de equipos sólidos que nos saquen de la realidad en la que nos encontramos. Y bueno, un partido, como yo te decía, que se precia de tener 7 candidatos a gobernador, una dirigencia que para abrir en cualquier momento una editorial, como vos decías, que escribe libros, bueno, yo estoy esperanzado que tenemos la mejor dirigencia política para sacar adelante la provincia. Bien. Gracias, Juan Manuel. Gracias a vos. Juanma Pedrini, aquí en Pulso Político. Se agotó nuestro tiempo, nos encontramos con ustedes el jueves, aquí por Norte TV. Gracias. Chao, chao.